tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el antepenúltimo día del mes de mayo del 24. Es 29 de mayo, miércoles. Y hoy toca recular y desdecirse. O sea, cada vez que en los últimos 30 días les dije que Begoña Gómez estaba denunciada por manos limpias, pero no estaba investigada, pues me columpié porque sí que lo estaba. Sí que lo estaba. Su condición procesal es el de persona investigada desde el mismo día que el juez abrió diligencias previas sobre la denuncia de manos limpias. De modo que todo aquello que les dije de que el juez Peinado estaba indagando sobre el material aportado por manos limpias antes de decidir si tenía base para considerar formalmente investigada a la señora Gómez, pues no era exacto, porque ya la tenía considerada investigada. Y dices, sin esperar a que la UCO le informara de si había o no había indicios, pues sí, sin esperar. Porque entiende el juez que esa es la manera de garantizar sus derechos como persona investigada, como persona denunciada, que ya veremos si al final eso no es imputada. La condición de investigada se la comunicó el juez el 22 de abril. En rigor no le imputa todavía nada, o sea, toca recular, pero no del todo en el fondo, porque la situación de Begoña Gómez sigue siendo la misma que era. O sea, formalmente investigada, es verdad, pero en la práctica es como si estuviera denunciada y ya veremos en el futuro qué más, pero de momento solo denunciada. O sea, todo esto es que es un fascinante debate jurídico el que se abrió ayer a raíz del levantamiento del secreto del sumario de esta causa, un debate jurídico y terminológico que en realidad es fruto de la reforma que se hizo de la ley de enjuiciamiento criminal en el año 2015. Porque antes, quien era objeto de una investigación judicial era imputado. Se le llamaba imputado y ya está, imputado. Acuérdese, y de aquí viene todo, que los partidos políticos en España siempre estaban deseando, y para eso se personaban en los procedimientos judiciales, siempre estaban deseando que el juez imputara a un adversario político, porque eso les permitía decir luego, como está imputado, se tiene que ir a su casa. La doctrina aquella, injusta doctrina, que hicieron suya los partidos políticos de este país. El imputado fuera de las listas, el imputado fuera de los cargos, el imputado. Y dice, pero si todavía no está declarado culpable de nada, da igual. Presunción de inocencia, sí, bueno, presunción de inocencia, pero hay responsabilidades. Total, que la obsesión era que a una persona la declararan imputada en un procedimiento judicial. Cuando se hizo la reforma en el año 2015, pues se cambiaron las denominaciones, el nombre de las cosas, y donde todo era un imputado pasó a haber investigados y encausados. Investigado, digamos que eso, si solo se está indagando sobre él, sobre esa persona, digamos la parte más baja de la escala de responsabilidades o de gravedad de tu situación procesal, y luego ya, en el caso de que, estando investigado, el juez te cite a declarar y te informe de que te imputa un delito concreto y con unos indicios concretos, entonces ya te conviertes en encausado. Y a este escenario aún no hemos llegado, o no, aún no se ha llegado, en el caso de Begoña Gómez, que veremos si se llega o no se llega, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que conduce a este debate que hubo ayer y que sigue habiendo hoy. Un debate ligeramente estéril, pero muy vehemente, y con mucha convicción en la exposición de las posiciones de cada uno, respecto de si Begoña Gómez está imputada o no está imputada, o como decíamos ayer, solo está denunciada. Bueno, pues ni imputada ni denunciada, está investigada. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el juez, ni para ti ni para mí. Consideración procesal, investigada. Hago paréntesis porque el diario El Confidencial publica a esta hora de la mañana novedades sobre Begoña Gómez. Con este título que dice: Begoña Gómez negoció que Telefónica, Google e Indra crearan gratis un software para su máster. Dice la información que la esposa del presidente del gobierno persuadió, digamos, a estas tres grandes compañías, Telefónica, Google, Indra, para que elaboraran una aplicación o un software para su máster en la Universidad Complutense gratuitamente. Y que en efecto consiguió convencerlas, porque decidieron hacerlo, desarrollarlo, les costaba, creo que son 150.000 euros lo que dice la información, que les costaba pero que lo hacían como una donación a una entidad sin ánimo de lucro. Pero que en algún momento, cuando ya tenían desembolsado una gran cantidad y todavía no habían terminado de rematar el proyecto, estas empresas empezaron a pensar que igual se habían metido en un terreno complicado, porque podían llegar a tener problemas legales, y que entonces frenaron. Dice la información que después de lograr que estas compañías, alguna de ellas, dice la información, claro, participada por el Ministerio de Hacienda, desarrollaran esta aplicación. Luego, una vez que estas compañías frenaron, convenció Begoña Gómez al rectorado de la Universidad Complutense para que convocara un concurso
y que se rematara, digamos, el software ya con fondos públicos. Esto es la información que se publica a esta hora de la mañana en El Confidencial. Cuenta la participación, digamos, de una actividad adicional a las que ya conocíamos de Begoña Gómez, digamos, persuadiendo a compañías privadas. Claro, las grandes compañías siempre acaban teniendo alguna relación con la administración. Persuadiendo a compañías privadas de que desarrollaran este software gratuitamente. Información que añadimos a lo que hasta ahora se había publicado y se conocía, y ya nos ponemos en actitud de espera ante la sesión de control al gobierno a las 9 de la mañana, en la que entiendo que esta información pues también acabará apareciendo. Cierro paréntesis y volvemos a donde estábamos, que es que ayer, al levantarse el secreto del sumario sobre la causa judicial, pues se vio que desde el primer día, desde el primer minuto, Begoña Gómez tenía la consideración procesal de investigada. ¿Quiénes sabían esto? Pues lo sabían las partes personadas, o sea, la señora Gómez, su abogado, los denunciantes, la Fiscalía. Lo sabía el marido de Begoña Gómez, que es el presidente del gobierno, el señor Sánchez. 22 de abril fue notificado, por tanto es claro que el 24 estaba enterado. 24 es cuando escribió su carta. Y lo sabía Alberto Núñez Feijóo. ¿Desde cuándo lo sabía? No lo sé, pero saberlo lo sabía. Fíjate, Alberto Núñez Feijóo, a quien yo mismo aquí corregí el lunes, y ahora veo que le corregí mal, claro, cuando él decía, no, Gómez es investigada, ¿no? Y yo le decía, bueno, investigada, en todo caso es denunciada, ¿no? El otro día, en la comparecencia, le volví a simplemente hacer las cuestiones que creo que en la calle nos estamos preguntando todos. ¿Su esposa está siendo investigada en un juzgado? Está investigándose una denuncia que presentó Manos Limpias contra la esposa del presidente. Segundo, ella todavía no ha sido su esposa citada. Ha señalado, abogado, sí, como denunciada, que comparece en ese juzgado en representación de ella. Bueno, las dos respuestas a las dos preguntas que se hacía Feijóo era sí está investigada, sí, pero lo sabía Feijóo, yo no lo sabía. ¿Feijóo estaba al tanto? Pues estaba al tanto, sí. Por eso se lo preguntó hace una semana a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. ¿Le consta que su mujer está investigada en un juzgado de Madrid? Ahora diciendo el PSOE, pues entonces lo que hay que preguntarle a Feijóo es cómo sabía algo que forma parte de una investigación secreta. Hombre, por la misma razón habría que preguntarse por qué se publicó la semana pasada en el diario El País el informe de la UCO, que formaba parte de una investigación secreta. Pero bueno, que había personas enteradas de que la condición procesal de la señora Gómez era investigada, bueno, el viernes pasado el diario El País en su edición digital ya informó, citando fuentes de la instrucción judicial, de que Begoña Gómez tenía esa condición desde el primer día. Lo publicó El País, edición digital del viernes. Es verdad que iba en el quinto párrafo de la crónica. Igual pues se nos pasó por alto a la mayoría, ¿no? Bueno, documentos conocidos en el día de ayer, levantado el secreto del sumario, pues confirman que en efecto la información que publicó El País era correcta, que las fuentes estaban en lo cierto y que Begoña Gómez está investigada desde el 16 de abril, que es la fecha del auto del juez. Que Pedro Sánchez, por tanto, lo sabía antes de dirigirse a los españoles con la carta a los corintios. En aquel momento sorprendió, lo comentamos aquí, que unas meras diligencias previas llevaran al presidente a digamos, conmoverse tanto y escribir aquella carta y amagar. Hoy sabemos que él ya sabía, claro, que su esposa estaba investigada y que es el anticipo de lo que probablemente, ya veremos igual, ¿no?, acabará siendo una citación judicial en calidad para imputarle a algún delito concreto. O no, si es que el juez entiende que al final no hay indicios, que a día de hoy no parece que los haya encontrado, pero bueno. Día 24, por tanto, Sánchez escribe su famosa carta a los españoles. El día 29, 5 días después, le pregunta a Javier Fortes en Televisión Española si cree que su esposa acabará investigada. Ahora sabemos que el presidente ya sabía que lo estaba desde 5 días antes. ¿Cree que puede acabar en algún tipo de imputación o investigación, que esto siga para adelante? Yo confío en la justicia, lo he dicho antes, confío en la separación de poderes, confío en la justicia y, por supuesto, en fin, confío en que todo esto se archivará, porque no hay causa, por tanto, no debería de ser llamada ni como testigo, ¿no? Pareció que el presidente estaba respondiendo que el caso no terminaría, pensaba él, con su esposa investigada, pero ahora ya sabemos que en realidad ya sabía que estaba investigada. Bueno, este es el asunto de debate político. Dice, estamos en campaña electoral, pues no es un secreto. No es un secreto que hay partidos, digamos, por ejemplo, el PP, a los que les conviene más, o ellos piensan que les conviene más en campaña electoral, que se hable de Begoña Gómez, que se hable de Koldo, que se hable de la amnistía, a que se hable del Estado palestino, o de Javier Milei o de Ucrania, y viceversa. No es un secreto que al Partido Socialista lo que le apetece es que se hable sobre todo de Estado palestino, de política exterior, de la ultraderecha, de la ola reaccionaria, y no de Begoña, y no de la amnistía, y no de Koldo. Pero
La cosa es, ¿cuál es la diferencia entre estar formalmente investigada o no estarlo? Pues en términos de culpabilidad, ninguna diferencia. O sea, Begoña Gómez sigue siendo tan inocente mientras no se demuestre lo contrario como cuando pensábamos que solo estaba denunciada. Incluso seguiría siendo inocente mientras no se demuestre lo contrario si el juez en algún momento decidiera llevarla a juicio, que sería ya procesarla, que sería ya como la parte, digamos, el grado máximo después de una investigación judicial. Esto en términos jurídicos, si usted quiere, o de culpabilidad. En términos políticos, pues la diferencia es que una esposa de presidente investigada por corrupción suena más grave o pesa más o erosiona más que una esposa de presidente simplemente denunciada por Manos Limpias. ¿Por qué? Porque permite afirmar que ya es el juez y no Manos Limpias quien entiende que algo hay para seguir adelante con la causa. Bueno, esto es justo lo que Patxi López pasó por alto en el día de ayer, cuando afirmó que aquí lo que tenemos es que elegir. Hay que elegir entre la UCO y Manos Limpias. Y vamos a no equivocarnos dónde ponemos la carga de la prueba. Vuelvo a repetir, hay un informe de la UCO, de la Guardia Civil, que desmonta toda la acusación. ¿A quién creemos? ¿A la Guardia Civil y a esa investigación seria o creemos a Manos Limpias? Aquí a quien tiene que decidir a quién cree o a qué le da más peso es el juez. Que es quien dirige la causa, pregúnteselo al juez. Pregúnteselo al juez. Pero como el juez la llama investigada, pues investigada está Begoña Gómez. El escrito del juez, la consideración, pues sirve de munición a quienes achacan a la esposa del presidente y al propio presidente un comportamiento inaceptable, y sirve también de munición a quienes achacan al juez lawfare. Empeño en mantener vivo este asunto y en imputar a Begoña Gómez como sea. Y ya digo, si es que además estamos en campaña electoral. Y hay sesión de control a las 9 en el Congreso, ¿para qué queremos más? A 11 días de las elecciones europeas, ministros de Exteriores de países árabes peregrinan a Madrid a agradecer al presidente Sánchez el reconocimiento del Estado palestino. Los medios recordamos ayer cuál es el reparto del territorio conforme a las líneas marcadas del año 67, puesto que ese es el Estado palestino o el territorio que reconoce el Estado español como Estado palestino, año 67. Hoy impresiona ver, en las comparaciones que hacen los diarios, impresiona ver cuál habría sido el reparto del territorio si los países árabes en el año 48 hubieran aceptado la solución de los dos estados, en lugar de combatirla. Porque en aquel reparto había mucho más territorio para los palestinos del que hay ahora y mucho menos para Israel del que hay ahora. Pero bueno, la historia no dio marcha atrás. El gobierno de España dice que está trabajando por el futuro. Se revuelve el gobierno de España por injustas contra las acusaciones del gobierno de Israel, que sigue elevando el tono. Ayer ya imputó abiertamente a Sánchez y a Yolanda Díaz promover el genocidio de los judíos. ¿En qué quedó lo que llamamos diplomacia? El medio gobierno español llama genocida a Netanyahu, incluida la ministra de Defensa y la ministra de Energía. Y el ministro de Exteriores israelí llama a Sánchez cómplice de incitación al genocidio judío. Nadie nos intimida y nadie separará al gobierno de España de apoyar la legalidad internacional. Habrá respuesta, será firme, será coordinada, será serena y será cuando nosotros decidamos. Habrá respuesta, dice Álvarez, pero todavía no sabemos cuál será. Digamos que así de entrada, el gobierno español ha reaccionado a la acusación de genocida contra Yolanda Díaz con menos beligerancia de la que respondió, o con la que respondió, a la acusación de corrupta de Milei contra Begoña Gómez. Carlos Alsina, en Onda Cero.